O sea, que tú conociste a la primera muchacha que trajo el COVID aquí a Panamá. Sí, sí, era una señora que venía de España. Ajá. Pero eso es un poco refutable porque cuando se empezó a enviar un audio a muchas personas por ahí por WhatsApp de que ya oficialmente el COVID estaba en Panamá porque llegó una señora que había venido de España, que decían que era española, pero era una panameña que había venido de España y estaba en el área de San Miguel Arcángel, que es un hospital que está en San Miguelito. Entonces, ya había un profesor en una escuela, el Beckman, que había fallecido recientemente y que luego de hacerse unas pruebas se descubrió que fue por COVID. Entonces, él ya había estado antes que la que venía de España, y entonces ya el COVID se había estado empezando a regar desde muchísimo antes. Entonces, el decir que fue la primera como... Ajá, exacto. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces, eh, fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida, porque, pues, lamentablemente vi a mucha gente morir, a pesar de que conocía y que conozco el plan de salvación. No fue algo fácil, porque para ese entonces muchos familiares no podían ver a sus familiares allá adentro, porque eran COVID positivos. Entonces, fue algo difícil ver que muchos de ellos morían sin un adiós de un familiar, muchos de ellos morían sin tener la oportunidad de despedirse o, o estar con sus familiares, porque lo peor que uno quiere es morir lejos de su familia, lo peor que uno quiere es morir lejos de su familia. Entonces, ellos murieron así, lejos de su familia, tenían nuestra presencia. Nosotros les dábamos mensajes a ellos de paz. Yo cada vez que podía les agarraba las manos y les decía, todo va a estar bien. Yo cada vez que podía trataba de compartir con ellos, porque a veces no tenían a nadie con quien hablar y a veces el tiempo que uno se tomara era algo importante. A pesar de que estábamos todos forrados de blanco, porque al principio trabajábamos así totalmente de blanco, con, una, con algo que era demasiado caliente, pero a pesar de eso, estábamos ahí con ellos. Y el poder tener las experiencias que tuve en la misión me ayudaron para estos momentos. Y todo lo que había aprendido en mi niñez me ayudó. El conocer el plan de salvación me ayudó, porque yo sabía que estas personas, a pesar de que tenían mucho dolor, a pesar de que tenían mucha tristeza, podían encontrar la paz en el conocer sobre Jesucristo, en el conocer sobre su plan. Y yo cada vez que podía les conversaba a ellos de que no estuviera triste, que todo lo que pasara, pues el Señor estaría siempre con aquellas personas. Todo lo que sucediera, pues, de que era un propósito del Señor. Entonces, les motivaba a que siguieran adelante, que nunca se rindieran. Y pues muchos de ellos salieron, gracias a Dios, pero muchos de ellos murieron. Muchos jóvenes de mi edad o más jóvenes murieron. Y aunque al principio fue doloroso ver cómo morían, pues poco a poco fui entendiendo un poco más y fortaleciéndome mucho más. ¿Cómo? ¿Me escuchas bien ahora sí? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. ¿Cómo o qué tipo de traumas trajo a ti presenciar ese tipo de escenas? Los primeros días, cuando había visto morir por primera vez a una persona, envolver por primera vez a una persona, prácticamente estar ahí con un cuerpo inerte, que tuve algunas pesadillas, a veces me despertaba a mitad de la noche pensando que estaba en el hospital. Eh, Hubo días en donde pensaba, ¿qué pasa si me toca perder a un familiar? ¿Qué pasa si contagio a mi familia? A veces no quería ni entrar a la casa, me iba por la parte de atrás y
y entraba, me quitaba todo y me daban mi limpieza y luego entraba a la casa. Siempre tenía el miedo de contagiar a un familiar, porque pensaba que tal vez iba a ser el motivo por el cual un familiar falleciera. Y eso es lo que menos quería hacer. Entonces fue bien difícil al inicio porque tenía miedo, a pesar de que estaba ahí, a pesar de que yo lo veía, a pesar de que la gente solo tenía una pequeña parte por lo que veía en la televisión, pero yo estaba ahí mirándolo con mis propios ojos, todo lo que estaba pasando. A pesar de eso, yo también tenía miedo. Y tuve que arrodillarme muchas veces. Tuve que arrodillarme, tuve que ayunar para que el Señor me fortaleciera. Y el Señor lo hizo. Él nunca me dejó solo. Me daba la paz que necesitaba. Y Él me daba la consolación que necesitaba de que todo estaría bien. Hubo un momento en que oficialmente mis familiares se contagiaron, pero mi padre también salía, él de vez en cuando salía a trabajar, entonces ellos se contagiaron. Yo salía del trabajo y yo prácticamente venía a atender a mis familiares, venía con bata y todo, a atender a mis familiares, prácticamente trabajaba allá y venía y trabajaba en mi casa, por así decirlo. Y fue difícil porque a veces no dormía, le tomaba constantemente los signos a mis familiares para ver si algo cambiaba, les daba seguimiento. Gracias a Dios, ninguno falleció, todos estuvieron bien. Y lo curioso es que a pesar de que mi familia se contagió, a pesar de que yo vivía con ellos, después de eso a mí me hicieron la prueba. Porque como estuve en contacto con personas en mi casa, pues es probable que yo me contagiara. Y me hicieron la prueba de la nasal, el hisopado, y me hicieron la prueba de sangre, que identifica si en algún momento lo tuviste, y los dos salieron negativos. Los dos salieron negativos. Entonces, poco después, a los pocos meses, me volví a hacer la prueba y después me volví a hacer la prueba otra vez y todo salía negativo. Entonces, el Señor siempre me protegió, siempre estuvo ahí y es una de las cosas que nunca voy a olvidar. Es maravilloso, José, saber de que obtuviste una gran bendición como trabajo, pero también yo puedo sentir que, hombre, tuviste mucho estrés